Saludos tripulantes. Esta semana nos hemos dejado la piel con toda la cacharrería de la cubierta. Por lo menos es un trabajo bastante agradecido. Y ahora el barco, pues como que queda mejor. Pero tampoco nos engañemos, hay cosas muy mejorables, como todo lo que tiene que ver con la pintura. El tema la verdad es que ha mejorado bastante con el uso de imprimación, pero aún así el tono de los colores que ha quedado no me parece nada natural. No me gusta nada los colores básicos que recomiendan el kit, pero como yo tampoco tenía una gama de colores así como muy amplia y muy vasta como para ponerme a mezclar y hacer alquimia, pues bueno, ha quedado regulero. Lo bueno es que siempre estoy a tiempo de volver a pintarlo. Tampoco me gusta nada cómo han quedado las escaleras. He echado en falta una tijera de inglete, pero quitando eso, la verdad es que ha quedado bastante chulo. Por cierto, previamente en el barco por el mástil hicimos la escotilla y parte del mobiliario del barco. Aquí te dejo un enlace por si te lo perdiste. Sin más dilación, todos a bordo que zarpamos. Continuamos con las rejillas estas que van sobre la cubierta y por las que siempre acaba cayendo a algún pirata desprevenido en las películas. Exacto, el enjareteado. Sí, yo también lo tenía en la punta de la lengua. Con bastante maña y algo de fuerza vamos montando las piezas que parecen peines. Y si ya aprendéis el truco para darle la vuelta, no perderéis tanto tiempo como yo. Veréis que algunas piezas del peine entran muy bien, otras requieren algo de fuerza y otras directamente no van a entrar y las desecharemos. Total, aquí sí que vienen piezas de sobra. Una vez esté todo encajado y plano, esto es importante, cogemos la sierra y cortamos dos cuadrados, uno de 10 por 10 agujeros y otro de 3 por 3. Importante, cortamos a mitad del agujero siguiente, para tener algo de margen por si se rompiera alguna sección, como me pasó a mí. Luego toca lijarlo para dejarlo apurado. Una maravilla hacer esto con la sierra de disco, oye, a mano hubiera sido muy difícil dejarlo recto. ¡Uy va, el dedo! No ha pasado nada, el cuadrado pequeño mejor con la Dremel. Lo último para estas dos piezas es cortar los marcos de listones de sapeli de 2x2 y pegarlos. Mi consejo para esto, pues es pegar primero los dos listones cortos, lijarlo al ras y luego los dos listones largos y volver a lijarlo al ras. Así conseguiremos el mejor acabado. Ah, no nos olvidemos de los dos soportes del bote. Esto lo procesamos como siempre y lo pegamos en el sitio. Los siguientes cacharros que vamos a hacer son los que van forrados con el forro de sicomoro. Yo ya me había quedado los listones de sicomoro enteros, así que he tenido que rapiñar los restos que me había guardado de otros forrados. De momento va a ser tan fácil como coger las piezas precortadas 86 y 114 y las forramos como siempre. Una vez seco, hacemos los marcos de la misma manera que hicimos con los marcos del enjareteado, pero utilizamos los listones de sapeli de 4x2. Fijaros cómo ponemos primero los marcos cortos y lo lijamos para dejarlo al ras. Además, para la pieza grande hemos de cortar unos travesaños de sapeli, ajustarlos a medida y ponerlos al sitio con cianoacrilato. Por último, cogemos la Dremel y nos liamos a hacer dos agujeros en cada una de las secciones. Ya que estamos, vamos a aprovechar este punto para barnizar. Nos vamos a meter de lleno en la orfebrería, ya que vamos a necesitar 18 cáncamos con una anilla enganchada. Además, hemos de cortar la punta de los cáncamos para que entren bien en el agujero que hemos hecho. Una vez acabado todo esto, al sitio con cianoacrilato.
Pues nada, a por otro cacharro más de la cubierta. Este sí que no tengo ni idea de cómo se llama. Es el mini poste que va delante del molinete del ancla. Y este lo bueno es que va a ser fácil. Es cortar el poste de nogal y la tapa de Zeppeli. Luego lo pegamos y le damos un poco de forma a la tapa. Y ya está. Bueno, ¿y qué es lo próximo? Ah, sí, las escaleritas. Uf. Esta tarea me ha parecido una de las más engorrosas de todo el barco. Sin una tijera de inglete es muy difícil hacer el corte en ángulo de los largueros. Y además, los listones para los peldaños no venían lijados y encajaban reguleros. En general me ha parecido bastante tedioso y el resultado no me gusta cómo ha quedado. Pero no puedo hacer mucho más con estas herramientas. Lo bueno es que me ha sobrado material y en cualquier momento lo podré corregir. Algo parecido me ha pasado con lo que viene ahora, los botes. Y es que tampoco me acaba de convencer la pintura de los botes ni de las bombas de achique. Es cierto que he mejorado un poquito la técnica limpiando las piezas metálicas con un cepillo, agua y jabón, y que luego he utilizado imprimación. Pero ahora veréis que los tonos no son del todo bonitos. Antes de empezar a pintar, yo he pegado con cianoacrilato los dos cáncamos que hay que poner para colgar el bote de popa. He rascado un poquito la imprimación para que coja directamente el metal. Vale. Eso sí, paciencia sujetando los cáncamos hasta que se quedan fijos. Para lo que sería el casco de bote he utilizado el marrón oscuro que indica el kit, pero la verdad es que es un color con un tono demasiado chocolate que no da la sensación de madera. Para la parte de dentro del bote lo que he hecho ha sido utilizar el mismo color pero rebajado un poco con blanco. El resultado de todo esto han sido dos tonos de marrón poco parecidos a lo que tendría que ser la madera, pero de momento se va a tener que quedar así ya que no tengo más colores para mezclar. Una vez dadas un par de manos de color, o las que hagan falta, cortamos los tableros para los asientos y los ajustamos a la forma del casco para que entren perfectos. Esta vez sí que me he quedado sin listón de Zeppeli y he tenido que improvisar pegando 3 trozos del forro de Zeppeli para hacer un listón. Creo que no he desperdiciado nada de este material, pero aún así no he tenido suficiente. Bueno, ¿y qué de las bombas de achique? Pues algo parecido. Las he pintado de marrón y un tono gris que he sacado mezclando negro con un poco de blanco. Luego ya he hecho el accesorio de madera y ya te apañas como puedes para pegar un cáncamo y darle la forma al otro. El resultado final, pues bueno, de lejos no está del todo mal. Tened en cuenta que igual hay que limar un poco la base antes de ponerlo para que quede más o menos recto. Antes de empezar a colocar las cosas, damos una mano de barniz a lo que tengamos pendiente. Vamos a atar uno de los botes sobre el enjareteado. Lo primero va a ser poner 4 cáncamos en el marco. Luego cogemos hilo fino y lo vamos pasando por los 4 cáncamos haciendo una especie de X. Acabamos sobre el que hemos empezado y lo fijamos con una gota de cianoacrilato. Vamos a ir rematando cosas ya. Colocamos todas las piezas en su sitio siguiendo el plano y empezamos a admirar lo bien que ha quedado todo. Pasamos al bote de popa. Hacemos un nudo en uno de los cáncamos del bote y lo llevamos a la posición y altura en que lo queremos tener. Luego ya se trata de ir pasando el hilo por los 4 agujeros que hemos hecho en el pescante. Cáncamo, pescante, cáncamo, pescante, cáncamo.
No me he olvidado de las anclas, ya las tengo pintadas y listas para colocarlas. Pero eso será en el próximo capítulo. Para mí la conclusión de esta semana es que tengo mucho margen de mejora con la pintura y que la gama básica de colores no es suficiente para conseguir un acabado a la altura. Pero de eso se trata, de ir mejorando. Igual cuando tenga más control de la pintura, vuelvo atrás y lo rehago. Para las próximas semanas tenemos en el horizonte de sucesos el final del barco. Pero en diciembre y primeras semanas de enero me vais a ver menos por aquí, así que igual nos vamos a mediados finales de enero. Habrá que ser un poco paciente. Más aventuras en el próximo capítulo.